emocionales y sociales, que son necesarias, ampliamente necesarias en diferentes momentos de nuestra vida, más aún, particularmente el tema que usted va a tratar de hoy cuando enfrenta diversos retos. Muchas gracias, nuevamente un placer que nos acompañe y vamos entonces a pasar muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, muchas gracias maestra Ainhoa Belén, muchas gracias. Muchas felicidades por su trabajo. Y vamos a escuchar entonces nuestra ponencia del día de hoy. Nos estamos refiriendo entonces justamente a la ponencia de la maestra Enriqueta Vargas Castelán, quien es directora de la Escuela Normal de las Huastecas, y que el día de hoy nos va a platicar sobre la formación de docentes en la escuela normal. Pues maestra Enriqueta, un placer que nos acompañe esta tarde. Buenas tardes, doctor Jesús. Creo que ya, no sé si me escucha. Sí, les escuchamos, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Lo que pasa es que hace un momento estaba un poquito mal del audio, pero ya se resolvió sin ningún problema. Pues primero agradecerle de antemano la invitación a este congreso que he estado escuchando de alguna manera con temas muy importantes. Y bueno, lo que hoy vamos a presentar es una ponencia sobre la formación de docentes. Y bueno, hablar de la formación de docentes es hablar de un tema muy amplio y muy complejo. En este caso, pues vamos a comentar que, pues, hablar de formación docente o de la docencia, pues tiene que ver con un concepto muy importante que es la vocación. Y bueno, Tenti Fanfani dice que la vocación se puede encontrar en dos modalidades, la docencia por vocación o esta docencia artificial que tiene que ver con la posibilidad de ir generando el gusto por la docencia. En ese sentido, pues hay que reconocer que el mundo o nuestro mundo se han presentado grandes transformaciones e incertidumbres y en este marco la educación juega un papel pues muy relevante porque el conocimiento es considerado como el motor de todo crecimiento en el contexto social, es el conocimiento de la tecnología, el conocimiento de la economía, el conocimiento de la política, de la cultura, de todos los ámbitos en el que nos desenvolvemos los individuos, bueno, pues tiene un lugar muy importante últimamente en las cuestiones tecnológicas. Vivimos en una sociedad de conocimiento y en ese sentido, pues bien se dice que el quien tiene conocimiento, pues tiene poder. Y en este caso, hablar del maestro, pues es hablar de una figura importante que debe de tener conocimiento sobre lo que hace, sobre la tarea de ser maestro y como lo escuchamos en la primera ponencia, pues es todo un arte. Desde esta idea, durante décadas y décadas, la formación docente de maestros ha tenido como premisa primordial formar un docente que sea un agente de cambio, o como lo han llamado en otras épocas, un agente transformador de la realidad, un agente que transforme, que cambie su contexto, o como lo señalan algunos autores, que sea un líder pedagógico, una persona capaz de cambiar su entorno, su cultura, y actualmente con la neurociencia también se nos dice que los docentes podemos entender cómo aprenden los alumnos, las alumnas, así como reconocen las relaciones que existen, sus emociones y pensamientos, y bueno, poder llevar una enseñanza de forma eficaz y pertinente. Pues en primer lugar, pues yo quiero reconocer que la importancia que ha tenido la formación docente en México, en el estado y en esta región huasteca, pues ha sido de gran importancia para la sociedad, porque pues la formación docente pues es uno de los temas que principalmente en el que estamos involucrados,
Y en este proceso de formación es necesario conocer y tener presente que las intenciones educativas y las tendencias que fundamentan y que han fundamentado esta tarea tan bonita que es la docencia, pero además es apasionante, cobra relevante importancia cuando estamos frente a la formación de futuros docentes. Y bueno, en este caso y en este momento voy a hablar de 3 momentos de la formación docente. El primer momento, un recorrido de la formación docente en nuestro país. ¿Cómo surgen esas escuelas normales? ¿Por qué las escuelas normales? Porque es ahí en donde nace principalmente la formación de docentes. Las reformas curriculares de la formación docente, y el tercer momento como retos, algunos retos y desafíos de la formación docente en la actualidad. Y bueno, pues en el primer momento, pues hablar de un recorrido de la formación docente es reconocer que la escuela normal existen desde hace muchos años. Las escuelas normales se formaron desde el siglo pasado. Hablar de la formación de maestros, pues es hablar de cómo se venía de alguna manera instruyendo a los alumnos. Y quisiera aquí presentar una diapositiva que nos va a permitir, a ver, permítanme tantito. Creo que es esta. En esta diapositiva podemos ver, no sé si se ve. Creo que. Sí se puede observar, maestra. Sí se puede observar. Bien, en esta diapositiva podemos observar cómo desde la época virreinal, pues la educación era una educación de carácter religioso. Y así nos vamos dando cuenta cómo en cada época, en el siglo XVII, pues empezaron a existir las escuelas comunitarias que eran pagadas por las comunidades indígenas, y se establecieron las primeras letras, y nos señalan, pues ahora sí, para que la gente, los niños empezaran a aprender. Después se vino otra época, lancasteriana, que fue muy importante. Algunas escuelas normales surgieron en esa época, como en el estado de Zacatecas y Oaxaca, donde los jóvenes aprendían lo que iban a enseñar. Entonces, esa época fue determinante para la formación de los profesores. Sin embargo, queremos reconocer que hasta 1842 se crea la Dirección General de Instrucción Primaria, y en esta época se marcó el principio de lo que fue la centralización educativa. En 1873, con el Porfiriato, bueno, se promulgó una ley orgánica de instrucción, y bueno, de alguna manera se exigía la formación de maestros competentes que eran considerados como científicos. En 1906 se crea la Ley Constitutiva de las Escuelas Normales. Ya fue en el año de 1900, y en 1923, con Vasconcelos, pues se le da una figura importante al maestro como misionero o apóstol. En esa época, pues recordemos que todavía estaban los estragos de la revolución y del cacicazgo. Entonces ser maestro era ser una persona valiente que podía ir a las comunidades a enseñar, porque pues si a los caciques no les parecía, pues eran como decir, eran espantados, asesinados por pues a la gente que no le convenía que existiera un maestro en ese lugar. En 1940 se institucionaliza el sistema de formación del magisterio mexicano. Fíjense qué interesante, ya había antes toda una historia,
y en 1970 surge la Universidad Pedagógica Nacional como un acuerdo con las escuelas normales, federales y estatales para regular la admisión de estudiantes y reducir la matrícula. Además, pues ahí en esa Universidad Pedagógica Nacional, se requería de crear bachillerato pedagógico para ser una institución que también de alguna manera formara a, pues a los jóvenes que iban a tener esta figura de los profesores. En 1983 se afirma que durante 100 años se da posteriores se da la independencia de la preparación del magisterio, y en 1984 don Miguel de la Madrid se eleva estos planes de estudio de las escuelas normales a un plan de estudios a licenciatura. Entonces, este recorrido que vemos, esta mirada histórica que vemos de la formación docente con relación a lo que son las escuelas normales, pues es un recorrido muy importante, porque vemos cómo las escuelas normales pues tienen, tienen una historia importante en nuestro país, y que van dejando y van marcando huella a un estilo de maestro que se pretende formar de acuerdo a cada época y a cada cambio social, tanto económico como político. Entonces, podemos ver cómo esta primera parte nos muestra que en la formación docente, pues hay un sentido del papel que tienen los profesores, que tiene la formación en nuestro país principalmente. Cada época va marcando un tipo de maestro, un estilo de práctica, una manera de enseñar, pero sobre todo también va marcando una tendencia, una corriente pedagógica que va permeando el papel que debe de tener la formación o el maestro en la enseñanza. Posteriormente quiero comentar esta idea de las reformas curriculares, pero no voy a hablar desde las épocas anteriores, voy a tocar esta formación, estos planes de estudio que de alguna manera los planes de estudio van determinando el tipo de profesor, el tipo de maestro que queremos, y van a marcar pauta hacia qué tipo de formación docente queremos, y voy a considerar como la formación, a ver, vamos a proyectar esta parte de la diapositiva para mostrar los diferentes planes de estudio desde 1936. El plan de estudios de 1936 a la actualidad, en este primer plan de estudios se pone énfasis en prácticas agrícolas que tendrían la intención en cada uno de los programas de pues hacer la enseñanza muy contextualizada a lo que los niños requerían. Ese plan de estudios se retoma de la Escuela Nacional de Maestros y tiene como intención pues organizar pedagógicamente contenidos y saberes que partían más de la naturaleza del ser humano, lo que requería. Por eso se enseñaban algunos temas, algunos saberes que tenía que ver con botánica, cómo generar hortalizas en contexto. Y bueno, en 1945, casi a 10 años, cambia la currícula y se integra como historia universal, como etimologías, dibujo, artes plásticas. Aquí ya vamos viendo que se integran a esta formación de maestros algunas asignaturas más que iban de alguna manera encaminando la cuestión de la didáctica. Se suprimen, se quitan algunos contenidos sobre la cuestión del comunismo y se dejan aquellos de origen del capitalismo que han prevalecido hasta esta época. Entonces, hay un cambio de plan de estudios a casi 10 años.
De ahí, en la época de los 50, la corriente pedagógica se fundamentaba en la tecnología educativa. En el gobierno de López Mateos dice ahí que se amplía el servicio educativo y entonces la educación normal y la capacitación se convierten en un espacio para la productividad industrial. En ese tiempo, las escuelas normales, la formación de maestros duraba tres años y pues era una formación que en donde se iniciaba a trabajar de alguna manera con la instrucción y con la didáctica. Durante el plan en la década de los 60, el plan de estudios sufrió modificaciones. Esas modificaciones consistían en que había menos asignaturas, pero se incluyeron programas más de carácter histórico y sociológico. En esta década, los estudiantes que ingresaban a las escuelas normales eran estudiantes que salían de la secundaria y que duraba en la formación profesional 3 años para ser maestros de educación básica. En la década de los 70, se crea un plan de estudios que equivalía al bachillerato, es decir, hay un cambio importante en la preparación del nivel de educación media básica, pero además se aumenta el número de asignaturas, eran 36 asignaturas, se convierten en 110 asignaturas, y en ellas, ahí nos señala muy bien el cuadrito, que eran asignaturas físico-artísticas, pero lo más importante es que terminaban de maestros de educación básica, pero el bachillerato ya tenían validez como una nivelación de esos estudios al nivel de bachillerato. Por eso muchos egresados de estos planes de estudio tuvieron la oportunidad de hacer otros estudios, otras licenciaturas, porque ya el haber cursado el plan de estudios de educación normal, se nivelaban y ya tenían estudios iguales como en el nivel de bachillerato. En el plan de 1975 se hace una reestructuración y en estos planes eran muy instruccionales, se trabajaba mucho la cuestión de la didáctica y eso permitía que los maestros que se formaban en esos planes de estudio enseñaban o aprendieran a enseñar los ritmos, los cantos, a enseñar las matemáticas, a enseñar el español, diferentes disciplinas que de alguna manera marcaban la educación en lo que era educación básica. Era muy instruccional, se exigía mucho material didáctico, muchas, digámoslo como, pues ahora sí que instrucciones como recetas que con los cuales tenían que prepararse los futuros docentes para saber enseñar cada una de las disciplinas. Y bueno, pues hubo otros planes de estudio después de 1975 y el 75 reestructurado, que permitieron pues reconocer cómo las tendencias en la formación docente fueron marcando la pauta, pues no solamente las épocas, sino también las necesidades políticas, las necesidades sociales, culturales y económicas en las cuales pues vive nuestro país. Porque en 1984, cuando se eleva la formación docente al nivel de licenciatura, pues para poder ingresar a las escuelas normales, pues se exigía que los aspirantes tuvieran la licenciatura, perdón, el nivel de bachillerato terminado. Entonces solamente podían ingresar aquellos aspirantes que tenían bachillerato pedagógico, y que pues, de alguna manera respondían y se interesaban por esta carrera de lo que es la formación de docentes. Y pues cada época
marcando una tendencia diferente en lo que la formación docente. Y podemos ver cómo después de 1984, nos vamos a ir a la diapositiva, a la siguiente diapositiva. Después de 1984, aquí vemos en esta diapositiva que el Plan de Estudios 75 reestructurado, pues fue una tendencia de formación instrumentalista a la tecnología educativa. Los programas se enfocaban a las enseñanzas de la didáctica. En 1984 la tendencia fue a formar un docente reflexivo, analítico, investigador. El diseño curricular enmarca toda una línea de investigación y pasaron muchos años para que se hiciera una reforma curricular, porque después de ese plan de estudios, que en realidad es también como una demanda a lo que surge con las Universidades Pedagógicas Nacional, porque la Universidad Pedagógica Nacional se forma para atender la formación de investigación. En 1990 se crean planes de estudio, pero la tendencia de la formación docente va más encaminada a desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes concentrados en un perfil de egreso. Ahí en este plan de estudios ya se maneja un perfil de egreso que se dividía en 5 campos formativos. En este plan de estudios se considera investigación, acción, la intención de observar el mismo alumno tenía como esa estudios 84, la observación era más hacia el otro, era más hacia los profesores que acompañaban a los estudiantes que se estaban formando como maestros. En el plan de estudios 2012, pues sí pasan bastantes años para que se hiciera una reforma curricular en la educación normal. El plan de estudios fue basado en competencias profesionales, tanto competencias genéricas como competencias profesionales. Bueno, pues estas competencias genéricas les permitían tener un conocimiento general de lo que los maestros deben de conocer, pero también competencias profesionales que se ubican específicamente en pues los aspectos importantes o necesarios que deben conocer los profesores de acuerdo a la modalidad en el que se inscribe. Es decir, en estos planes español, química, matemáticas, dependiendo del programa o del interés que el estudiante de las escuelas normales, pues ahora sí que quisiera formar. Y principalmente en sus niveles o en esas modalidades. Y en este plan de estudios hay un acercamiento mayor a la práctica, lo que pasaba en los planes de estudios de los años 70, 60. Las prácticas profesionales se daban en un contexto más real que en el plan 84. En el plan 84 las prácticas se reducían a periodos muy cortos. Los estudiantes normalistas iban a las instituciones de educación básica a poner en práctica la teoría y esa práctica consistía solamente en 2 semanas. Y el plan de estudios 2012 viene a cambiar esa tendencia y las prácticas se convierten en prácticas en contexto real con una duración más prolongada,
que entonces permite que los estudiantes pongan en práctica aquellos conocimientos, aquellos contenidos, aquellos saberes, aquellas competencias, tal y como se fue o se inició a trabajar desde 1999 en el Plan 2000 y en el 2005, ya iba la tendencia de generar competencias profesionales, se consolidan hasta el 2012. El Plan 2012 ya está basado en esas competencias genéricas y profesionales que el profesor o que el maestro debe de, pues debe tener para enfrentarse a la tarea de educar a los niños de educación básica. Y bueno, el Plan 2018, ahí sí vemos, se acorta un poco más los años para poder hablar de una modificación del Plan 2018, fue como una reestructuración de ese Plan 2012, sigue basado en competencias genéricas y profesionales, pero se reduce el número de competencias. En el Plan 2012 había más competencias y el Plan 2018 reduce el número de competencias, redefine las líneas curriculares. Quiero aclarar que, pues, cuando se piensa en un plan de estudios, pues siempre pensamos que los profesores de las escuelas normales ya sabemos todo y en muchas ocasiones, pues, con el ser, pues, dista mucho de lo que dice una currícula y entonces encontramos que después de 10 años, de 8 años, a veces no hay claridad en cuál es esa tendencia de formación que los programas de estudio requieren. Actualmente se vino nuevamente una reforma curricular, un plan de estudios 2022, el año pasado se inicia con ese plan de estudios que habla de una formación docente basada en capacidades, con dominios de saber y desempeños docentes con mayor flexibilidad y autonomía curricular que fue propuesta con anterioridad. Pues el perfil de egreso, se observan 6 rasgos, 12 dominios de saber hacer y de saber ser. El currículum es un currículum integrado por unidades, bloques, y se está diseñando, porque todavía no está terminado, se está diseñando en codiseño por pares, por los maestros que trabajan en las escuelas normales, porque la tendencia de esta formación esté apegado a los textos en los que, pues ahora sí se forman los estudiantes. Pues esta es otra, pues una nueva tendencia de formación que señala pues que la formación de los profesores tiene que ser contextualizada, cercana al lugar en donde, pues en donde él se va a desempeñar como futuro maestro. Y en ese sentido, pues vamos identificando cómo cada plan de estudios, como lo comentábamos hace un momento, nos damos cuenta que, pues, que responden a las épocas sociales, a las necesidades de la sociedad, de las necesidades económicas, sociales, culturales. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos rescatar. Todos los periodos que hemos revisado de la educación se han experimentado múltiples reformas curriculares, pero además surgen opciones para la formación de los profesores. Algunas fueron exitosas en su momento, más exitosas que otras, porque el diseño curricular de los planes y programas de estudio han venido marcando como una autonomía para el profesor de las escuelas normales, que en ocasiones, cuando estamos frente a un plan de estudios, pedimos esa autonomía, pero cuando tenemos la autonomía en las manos, ya no sabemos qué hacer. Y en ese sentido, se pierden las intenciones educativas
de los programas, de los planes de estudios en la formación de los profesores. Sabemos todos que atrás de los planes de estudios hay fundamentos importantes que debemos de reconocer quienes estamos al frente de la formación, fundamentos que tienen que ver con las cuestiones pedagógicas, psicológicas, axiológicas, filosóficas, y que en ese sentido tenemos también que reconocer que cada programa, programa educativo, hay una corriente, hay una tendencia educativa que debemos de dominar, porque si no la conocemos, si no la descubrimos, si no la dominamos, pues nos quedamos alejados de lo que realmente pretenden cada uno de estos programas educativos. Y bien, también quisiera señalar como el tercer momento de esta ponencia, tiene que ver con los retos y con los desafíos de la formación docente actual. Yo les decía al principio que hablar de la formación docente es hablar de un tema muy, muy amplio, porque la formación docente, pues, como otros temas, tiene muchas aristas y es un proceso que es interesante e importante estudiar, y que bueno, si le vamos buscando esas aristas, esos temas específicos, pues podemos hablar de muchísimas cosas. Entonces, la formación docente durante la historia de la educación en México, pues ha sido un proceso muy complejo. Cada década, cada gobierno, cada necesidad, cada cambio social. Ahora, con la pandemia, surgen nuevas necesidades de formar a un maestro habilitado en las tecnologías educativas, pero no solamente la tecnología para proyectar, sino cómo utilizar la tecnología para ser más interesante. Sabemos que la niñez pues tiene otros intereses que la tecnología nos puede rebasar si es que no la conocemos, si no es que no la experimentamos, si no es que la utilizamos. Y bueno, pues me queda decir que para que la formación docente no se quede solamente en un ideal, pues hay muchos retos que nos coloca enfrente a los formadores de docentes, pero muchos de estos retos no tienen que ver con los mismos formadores, sino tiene que ver con problemas estructurales, institucionales, y también a nivel global, a nivel nacional, con las políticas educativas públicas, con las políticas de los estados, pero pues creemos que un desafío importante de la formación docente tiene que ver con un docente que tenga una cosmovisión más amplificada de lo que es ser maestro. Por un lado, estamos hablando de que es un reto importante para formar nuevos maestros. Un currículum que considere desarrollar la conciencia del futuro maestro, así como en su momento, en una época en donde se trabajaba la cuestión de la estética, la cuestión de la higiene, pues hoy los profesores necesitamos tener conciencia de que queremos realmente ser profesores, de lo que vamos a enseñar, para qué lo vamos a enseñar. Bueno, siempre ha sido importante. Por otro lado, establecer procesos más selectivos de quienes realmente quieren ser maestros, quienes realmente son los mejores candidatos para ser docentes. Y esto tiene que ver con políticas públicas, tanto federales como nacionales, en el ejercicio que se tiene que llevar a cabo al interior de las instituciones para determinar quiénes son los mejores o los más aptos para ser maestros. Establecer un plan de estudios en donde participen especialistas, sí, entre pares, es importante que participen los pares, pedagogos, investigadores, sobre todo los maestros que están frente a grupo, que conocen
las necesidades de la formación docente, pero que no se quede únicamente en esos formadores, sino que puedan participar otros actores importantes en este proceso de formación. Y bueno, pues reconocer que la formación docente no es una tarea sencilla, reconocer que ser docente es tener la habilidad, la capacidad de servir al otro, de ayudar al otro, y es un proceso que nunca va a terminar y que siempre requiere de aprender. Pues por el momento, doctor Jesús, yo estaría cerrando con esta ponencia, y bueno, estoy muy agradecida por esta invitación. Muchas gracias a usted, maestra Enriqueta Vargas Castelán. Ha sido, como siempre, un gusto escucharle. Y bueno, es justo el tiempo de preguntas, de comentarios de todas las maestras y maestros que nos acompañan de diferentes partes de nuestro país, inclusive algunos colegas que nos acompañan de otros países, que son bienvenidos, que nos da muchísimo gusto contar con su presencia. Entonces, preguntas y comentarios para la maestra Enriqueta Vargas Castelán. Adelante, por favor. Bueno, en lo que nuestros compañeros tienen por ahí algunas preguntas, maestra Enriqueta, yo sí tengo alguna pregunta que estaba justamente reflexionando cuando usted generosamente nos compartía esta ponencia. Usted, como directora y como una maestra con mucha experiencia en la formación de maestros, ¿cuáles considera que son esas características o esas prácticas ideales en los buenos y buenas maestras que en nuestro país, en América Latina? Es decir, ¿cuáles son algunos de estas características que usted logra identificar en estos maestros de excelencia? Gracias, doctor Jesús. Bueno, pues yo creo que una de las características o las características de ser un buen maestro, pues no son pocas, son muchas. Al principio, cuando escuchaba la primera ponencia y el doctor nos hablaba de cómo debería de ser hoy el maestro para cuidar de alguna manera el desarrollo infantil, pues yo creo que una de esas características tiene que ver con el dominio teórico metodológico de las necesidades de la educación y del desarrollo infantil. Es una característica muy importante porque pues el trabajo de un maestro pues no se basa únicamente en la experiencia, requiere de un conocimiento muy puntual, muy profundo del trabajo que va a hacer frente a los niños, porque el desarrollo infantil pues es diverso, es el desarrollo infantil es plástico, en el desarrollo infantil se van reconociendo día con día pues nuevos procesos o nuevas situaciones y tendencias. Hoy nos hablan de lo que es la neurociencia, en otro momento y en otras épocas y en otras corrientes, pues lo que se pretendía es solamente que el niño aprendiera a responder, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en el plan de estudios de educación normal del 75, de la época de los 70, junto con los planes de estudio de educación básica de los 70, pues la tendencia, el sustento del proceso de aprendizaje, pues estaba basado en Skinner, y Skinner habla de un estímulo y una respuesta, así estaban fundamentados. En su momento, esa corriente fue buena, pero hoy vemos que hay nuevas corrientes diversificadas, nuevas teorías, nuevas investigaciones, que si nos quedamos solamente con eso, pues nos vamos a quedar anclados en el pasado. Entonces, una característica importante para una buena práctica es lograr que el maestro tenga un conocimiento, un dominio teórico-metodológico de lo que es la tarea del profesor, y de sí trabajar con la práctica, pero no tecnificar la docencia.
sino más bien lograr que nuestros estudiantes generen creaciones epistemológicas basadas en un sustento teórico que les permita reflexionar sobre su actuar. Y ahí ya estoy hablando de varias características, no solamente el dominio, sino de la posibilidad de reflexionar sobre su propia práctica desde una introspección, desde lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Y en ese sentido hablamos de esa conciencia que debe de tener el maestro para formar de manera pertinente y eficaz, digámoslo así, sin hablar únicamente de ese concepto eficaz de más bien en el sentido de el necesidad de lo que el maestro tiene que enseñar. Hay más, doctor. Muchas gracias, maestra Enriqueta, muchas gracias. Me permito dar lectura a dos comentarios. Verónica Ruiz nos dice, excelente ponencia en el recorrido histórico de la formación de los docentes. Mi pregunta es, ¿qué se requiere para motivar a los docentes a que estén continuamente capacitándose para que su práctica docente sea de calidad e innovadora? Bueno, yo creo es una pregunta muy importante porque hoy nos encontramos a muchos jóvenes que no les gusta leer, sobre todo no les gusta estar en movimiento con esta posibilidad de aprender a aprender. Yo creo que lo que se necesita, bueno, el maestro es modelo de actuación. El maestro marca la pauta para que quienes quieren ser maestro, vayan de alguna manera interesándose en esta visión que nos comenta la maestra, de querer aprender a aprender. Reconocer que no lo sabemos todo, que cada día el conocimiento se va moviendo y que si nosotros no estamos al día con lo que se requiere para la formación de los niños, pues nos vamos a estancar. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita implementar muchas actividades en las escuelas, sobre todo en las escuelas formadoras de docentes, muchas actividades que pueda ampliar la visión y el horizonte de los futuros maestros. No quedarnos únicamente con las actividades dentro del aula. Es importante que en todas las instituciones, ya sea de nivel superior, media superior o básica, existan este tipo de actividades, que vayamos generando en los niños desde preescolar la posibilidad de hacer ferias didácticas, por ejemplo. Esa feria didáctica que podemos hacer en un nivel de educación superior se puede hacer en preescolar, que los niños sepan que esa formación, ese desarrollo, esa autonomía que debe desarrollarse en ellos, la pueden hacer dentro del salón y fuera del salón, abrir el panorama de la formación, del desarrollo del desarrollo de los estudiantes, dependiendo del nivel que se encuentren, en un nivel superior y sobre todo de la formación docente más. Que hay otras oportunidades también, hay que generar en ellos, abrir la mente de que no solamente lo que se lee es, de que no solamente lo que se ve en la escuela es, de que hay nuevas oportunidades, de que hay nuevos mundos, de que hay nuevos contextos, nuevos escenarios en donde ellos pueden aprender. Estos espacios como en el que hoy nos encontramos es una posibilidad de aprendizaje. Y en ese sentido, si nosotros involucramos a nuestros futuros y a nuestros maestros en estos espacios, podremos tener esa posibilidad de generar en ellos esa curiosidad por seguir aprendiendo. Que no solamente se da en la formación docente, sino que es desde desde el primer momento en que los niños están en la escuela. Rápidamente, una experiencia que tuve hoy, porque sigo dando
clases a las chicas de preescolar, y una niña que acaba de llegar de sus prácticas me decía, maestra, yo quise nosotros vemos realizamos al jardín de niños, y pues yo me puse a jugar, a cantar con ellos porque son el primer año, y volteé y nadie me di cuenta que la maestra siempre los tiene quietos. Entonces reconocí que no fui yo, sino como están acostumbrados a trabajar. Por eso, desde escolar empezamos a generar, vamos a desarrollar en ellos esta posibilidad de que quieran aprender en muchos espacios. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sí, maestra a la pregunta. Muy bien, y tenemos otro comentario de Susana Arroyo que nos dice, interesante el saber la historia. Coincido en que debemos entender la evolución de las reformas para poder aplicarlas. Felicidades, profesora, me hizo viajar por todas esas épocas. Azucena América nos dice, dicen que recordar es volver a vivir. Recuerdo la anécdota de un amigo de facultad cuyo abuelo fue maestro y su abuelita viajaba a caballo o a pie para llegar a las escuelas en la península de Yucatán y escribió un libro de anécdotas y leyendas yucatecas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Enriqueta. Ha sido un gran placer que nos acompañen y muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta primera jornada del 7º Congreso de Educación y Matemáticas. Vamos a hacer nuestro segundo pase de lista. Ya algunos colegas